pues qué mejor que un especialista en el campo de la ortopedia y la traumatología. Estoy refiriéndome al doctor Edgar Estrada. Él es, además de ser ortopedista y traumatólogo, es especialista en medicina alternativa. Con él estuvimos en semanas anteriores hablando acerca del tema de la artrosis. Mencionó algo muy breve sobre la gota y por eso quisimos en el día de hoy tocar ese tema, la gota. Doctor Estrada, nuevamente bienvenido a este espacio de salud a su servicio y cuéntenos qué es eso de la gota. Gracias, Javier. Buenas noches, queridos televidentes. La gota es una enfermedad metabólica, pero no vamos a hablar de la gota fría, vamos a hablar de la gota de enfermedad, que es una enfermedad metabólica. La gota es una enfermedad que viene generalmente por origen familiar, es decir, que si el abuelo la padeció, el papá la puede padecer y el hijo la puede padecer. Está asociada a unos malos hábitos de alimentación, como cuáles: los excesos de carnes rojas, es decir, la carne de res, la carne de cerdo, van haciendo que se acumule en su metabolismo de proteínas, porque la carne es proteína, una enzima que es la que degrada el ácido úrico. Al faltar esa enzima que degrada el ácido úrico, este comienza a almacenarse en las articulaciones y empieza a dañar el cartílago. Es decir, el ácido úrico termina convirtiéndose como los filones de piedra que van moliendo la articulación, porque esos cristales, porque son cristales los que se depositan dentro de la articulación, van haciendo de piedra que va moliendo el cartílago y lo va dañando. La gota generalmente afecta la articulación del dedo gordo del pie, la metatarsofalángica. Sin embargo, puede afectar cualquier otra articulación. Inclusive los restos de gota pueden depositarse como debajo de la piel, conocida en la enfermedad como los tofos gotosos. Esos tofos gotosos pueden afectar cualquier articulación también y cualquier lugar del cuerpo. Generalmente las zonas de apoyo, por ejemplo, los codos, por ejemplo, las rodillas, por ejemplo, cada una de las extremidades de los dedos. Esos tofos gotosos, cuando uno los opera, realmente es como si estuviera exprimiendo un barro blanco que ha dañado ya la articulación. Hay otros alimentos que le hacen daño también al organismo y mucho más en los pacientes que tienen déficit de esa enzima que metaboliza el ácido úrico. Todas las vísceras animales, todas las bebidas alcohólicas, sin excepción, los endulzantes artificiales generan también acúmulo de ácido úrico. Algunos cereales, como por ejemplo el frijol en exceso, el garbanzo en exceso, pueden llevar también a acumulación de ácido úrico. Excesos, por ejemplo, del tomate también pueden llevar a ácido úrico. Algunos medicamentos también, como los que utilizados para la hipertensión arterial, la hidroclorotiazida, también pueden llevar a aumento de ácido úrico. Es decir, la causa u origen del acúmulo de ácido úrico es variada. Recuerdo también en este momento los mariscos. Y recuerdo también los pacientes que el fin de semana hacen una buena parrillada acompañada del famoso chunchullo y una muy buena porción de carne asociada a cervecita o otras bebidas alcohólicas, y el día siguiente, el día lunes, el día martes, tienen su crisis de dolor y no pueden ir a trabajar, porque ese acúmulo de ácido úrico hace inicialmente que la articulación se inflame. Bueno, doctor Estrada, usted dice que es el acúmulo de ácido en el resto del cuerpo, ácido úrico por muchas partes del cuerpo. Cuando se presenta en un pie, por ejemplo, si ese ácido úrico se extiende por todo el cuerpo o puede aquejar varias partes del cuerpo, ¿por qué se concentra en un lugar en particular del cuerpo? En el pie es muy importante que la circulación es mucho más restringida que en el resto del organismo. Los vasos de los pies son vasos terminales. Cuando me refiero a vasos, me refiero a las arterias, me refiero a las venas. Y los cristales de ácido úrico en esas pequeñas venas o en esas pequeñas arterias son muy grandes y no pasan. Entonces se depositan justo en esa red vascular que le está sirviendo de primer filtro de defensa al organismo. Ya cuando empieza a comprometer otras articulaciones, quiere decir que los niveles de ácido úrico están mucho más altos. Y ya esa red vascular no los alcanza a filtrar solamente en los pequeños vasos, sino que los vasos medianos también empiezan a
sufrir el depósito de ácido úrico. Las articulaciones comienzan a sufrir el ácido úrico. Por ejemplo, cuando compromete la articulación de la rodilla y uno hace una artroscopia, la artroscopia es un método diagnóstico y quirúrgico en el cual con una pequeña incisión de medio centímetro se introduce un tubito que es una cámara de televisión. Esa cámara de televisión, cuando uno introduce la cámara dentro de la cavidad articular, parece que entrara una mina con cristales que brillan. Y esos cristales son verdaderos depósitos que van cubriendo todo el cartílago y lo van penetrando, lo van volviendo rígido y fácil al rompimiento, llevando entonces al daño articular prematuro. En cuanto a los síntomas, aparte del dolor, ¿qué otras manifestaciones se pueden encontrar? Cuando no se deposita en una articulación, puede estar asociado a dolor poliarticular, es decir, que cualquier articulación puede padecerlo. Ese dolor en el cual no se localiza, que hoy me compromete una articulación, mañana me compromete otra, ese dolor que migra en las articulaciones, ojo, alerta, puede ser el primer síntoma de un exceso de ácido úrico, que lo podemos fácilmente detectar con un examen en sangre que se llama ácido úrico. Los niveles normales en sangre de ácido úrico deben ser de 4 a 7. Varía en el hombre y en la mujer. Generalmente en el hombre se acepta un nivel un poco más alto, pero lo puede padecer tanto el hombre como la mujer. Usted mencionaba hace un momento que esto se adquiere obviamente por las comidas, el consumo excesivo de carnes, de licor, pero también menciona la parte genética. ¿Cómo una persona puede adquirirlo y luego pasárselo a sus hijos si no viene de tiempo atrás, desde los abuelos, desde los bisabuelos? Sí, mira, la información genética es múltiple y variada. En la era moderna ya hablamos más de la epigenética. ¿Qué es la epigenética? La epigenética es el estudio de los genes, observando los cambios que se han venido produciendo a través de los cambios ambientales. En la medida en que los cambios ambientales y la alimentación que estamos consumiendo sea una alimentación alterada, va a llevar entonces a que esos genes que estaban latentes se manifiesten. Y entonces podemos ver que pasa la enfermedad de generación tras generación, pero algunas generaciones lo padecen y otras no lo padecen. Eso, volvemos nuevamente al tema, es el ambiente y la comida, los alimentos que estamos consumiendo. Se ha dado un gran énfasis en las comidas light. Pues las comidas light son endulzadas con azúcares como el aspartame, el sulfame, que son químicos. Pues todos estos químicos, la fructosa también, llevan a que se produzca más ácido úrico porque el organismo se va volviendo ácido, como lo hablamos en la charla pasada de la artrosis. En la medida en que el organismo se va volviendo ácido, va haciendo que más fácilmente se manifiesten estos síntomas y estas enfermedades. Si pensáramos en este momento en la alimentación ideal para una persona que sufre de gota, tendríamos necesariamente que hablar de una alimentación alcalina. Y una alimentación alcalina está alrededor de las frutas y las verduras. Eso es lo más indicado para un paciente que sufre gota si le queremos cambiar el ambiente. Si el paciente que come gota persiste tomando bebidas alcohólicas, si el paciente que sufre gota persiste en sus asaditos de fin de semana, pues necesariamente cada vez su enfermedad va a ser mayor. El asadito lo podemos hacer, pero qué bueno una buena parrilla de pescado, por ejemplo. No de mariscos, porque los mariscos también nos generan aumento de ácido úrico, pero sí una parrillita alrededor del pescado, o una parrillita vegetariana. Lo que pasa es que cuando nos decimos comida vegetariana todos miramos, uy, no. Verduras. Lo que pasa es que no las sabemos preparar, pero podemos preparar una rica parrillada con verduras, una buena paella con verduras. Entonces es cambiar nuestros hábitos alimentarios y ojalá las señoras y los señores a los que nos gusta la cocina hagamos unos cursitos. Si una persona padece de gota, no le transmite a su hijo o a sus hijos, obviamente desde el punto de vista genético, esta patología, ¿desde qué edad puede una persona adquirirla? Es decir, un muchacho, un menor de edad de 5 o 6 años, en vista de su corta edad, ¿puede ya empezar a padecer? ¿O podemos pensar de que cuando es adquirido a raíz del licor y de la alimentación es superior a los 15, 20 años?
Mira, los rangos de edad cada vez varían mucho más. Estas enfermedades crónicas, como la artrosis que tratamos en el programa pasado, como la gota que tratamos en este programa, antes eran enfermedades de tercera edad, es decir, por encima de los 50, de los 60 años. Ahora no, por todos los cambios en la alimentación, por todos los cambios en los hábitos de vida, generalmente se presentan a más temprana edad. Lo que pasa es que muchas veces no se piensa en ellas y no se diagnostican, pero a 15, 16, 17, 8 años ya pueden empezar los primeros síntomas de gota. Muchas personas quienes ya lo padecen o están presentando síntomas de los que ya usted nos ha hablado, están diciendo, bueno, si yo presento esta patología o esta enfermedad, ¿puedo erradicarla? ¿En qué consiste el tratamiento? Si me la logran erradicar, ¿es de por vida o sencillamente es un tratamiento para seguir llevándola durante el resto de la vida? Sí. La gota es una enfermedad, como lo dijimos al comienzo del programa, de origen genético. Es decir, que está dentro de la información de cada una de nuestras células. Y la única manera de cambiar la expresión de la gota, es decir, que no aparezca el síntoma de dolor, que no aparezca el síntoma de inflamación, es cambiar los hábitos alimentarios. Si nosotros no cambiamos hábitos alimentarios, necesariamente estamos, por decirlo de alguna manera, dándole papaya a la enfermedad para que aparezca en nuestro organismo. Entonces, la recomendación, señor televidente, es disminuya el consumo de carne. Si lo hacía todos los días, consuma una vez a la semana. Vísceras animales, ojalá nunca. Las vísceras animales, recordemos que es donde el organismo metaboliza todos los químicos que él consume. Si nosotros consumimos las vísceras animales, necesariamente estamos consumiendo los desechos orgánicos de ese paciente. En segundo lugar, las bebidas alcohólicas, nunca, ocasionalmente un traguito. No nos hace falta para nada el alcohol. Ocasionalmente un traguito en un cumpleaños. Disminuir mariscos, bueno, mucha parte de la población no consume mariscos porque no estamos habituados y estamos cerca del mar, pero las personas que viven cerca del mar los consumen con mayor frecuencia. El tomate, consumámoslo en menor cantidad. Frijoles, 1 o 2 veces por semana, máximo, pero ese frijol dejémoslo en agua por lo menos 48 horas. Recordemos que la mayoría del frijol rojo, estoy hablando, no el frijol verde, sino el frijol rojo, la mayoría es importado. Y en su importación se demoran meses. Traído en bodegas, llega al almacén, se empaca y para todo ese proceso de tiempo vienen muy fumigados. Entonces, si nosotros consumimos el frijol, como lo hace mucha gente, que lo deja en agua de la noche a la mañana y en la siguiente mañana ya lo cocinan con esa misma agua, pues está consumiendo todos los tóxicos que tenía el frijol de protección para que no entrara el gorgojo, para que no se la comieran los ratones que le pasan por encima. Entonces, dejarlo en agua 48 horas por lo menos va a permitir que se limpie esa corteza del frijol de todos esos químicos. Vamos cambiando el agua en esos 2 días todas las veces que sea necesario. De esa manera el frijol también rompe la cáscara y se germina. Recordamos todos en la experiencia del colegio que nos ponían a cultivar el frijolito en un algodón. Eso se llama un germinado. Pues esos frijoles germinados o todos los cereales germinados son mucho más nutritivos y menos dañosos para el organismo. Entonces sí hay cosas que podemos cambiar. El azúcar, por ejemplo, todos los azúcares artificiales que hablamos al comienzo, evitémoslos. Nosotros tenemos un problema con el azúcar, y es que el azúcar es una adicción. Hay gente que es adicta al cigarrillo, como hay gente que es adicta al alcohol, como hay gente que es adicta a drogas más fuertes. Pues para mí el azúcar es una adicción. ¿Y cómo lo vemos? Es fácil. Pongamos un arequipe al frente nuestro y digamos solamente lo voy a probar. Y después de que metemos la primera cucharadita en la boca, ¿qué pasa? Automáticamente se crea la necesidad de comer más. Entonces es una adicción. Es lo mismo que le pasa al que empieza a fumar. Se fuma el primer cigarrillo y no quiere parar, o el que toma el primer trago y no quiere parar. Entonces el azúcar es un proceso de reeducación del paladar. Tenemos que empezar nuevamente a gozar los sabores amargos, a gozar los sabores ácidos. Por ejemplo, somos una zona cafetera y estamos en una crisis de los cafeteros en este momento. ¿Y por qué es famoso el café de Colombia en el mundo? Por el aroma y el sabor. Sin embargo, cuando nos sirven un buen café, lo primero que hacemos es dañarle el buque, dañarle el sabor. ¿Con qué se lo dañamos? Poniéndole azúcar. Entonces nos pueden poner el mejor café del mundo frente a nosotros, pero al ponerle el azúcar ya pasó a ser un café de tercera, cuarta, quinta categoría. ¿Por qué? Porque no sabemos
gozar los amargos y los ácidos. Imagínense el catador del café diciendo al momentico, esos cafés que voy a catar, chévere, primero una cucharadita de azúcar a cada uno. Y el café, por ejemplo, se vuelve una disculpa para consumir azúcar. Hay personas que dicen, no, a mí me gusta el café, pero bien dulcecito, 3, 4 cucharadas de azúcar. Entonces, lo que no les gusta es el café, lo que les gusta es el azúcar. ¿El tratamiento es exclusivamente modificar los hábitos alimenticios o en la parte de medicamentos también existe algo? Hay algunos medicamentos para la crisis de la gota que no creo que sea importante mencionar en este momento, y algunos medicamentos para el manejo de la gota y su estabilización del ácido úrico en sangre. Pero no podemos volver adicto al paciente a que consuma permanentemente uno u otro medicamento, pero sí podemos enseñarlo a que aumente su consumo de comida alcalina, más fruta, más verdura. Definitivamente quien lo presenta, el tratamiento es para controlarlo, más no para erradicarlo. Exactamente, la única forma de erradicar el síntoma es cambiando la alimentación. Si no cambiamos la alimentación, tomaremos un medicamento, tomaremos otro, pero eso es solamente manejo transitorio de la enfermedad. Doctor Estrada, muchísimas gracias. Con mucho gusto, saludo a todos los televidentes, espero poder acompañarnos nuevamente en más programas y escríbanos, que con gusto haremos todo lo posible por contestar sus preguntas. Le doy las gracias nuevamente al doctor Edgar Estrada. El doctor Estrada es ortopedista, traumatólogo, especialista en medicina alternativa. Quienes quieran una consulta ya de manera particular con él, pues pueden marcar la línea telefónica 265-8264 o la línea celular 315-257-3205.